Historias de la Biblia. Muerte y sepultura de Moisés. Moisés subió del desierto de Moab al monte Nebo, a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó. Desde ahí el Señor le hizo contemplar toda la región de Galaad hasta el territorio de Dan, las regiones de Neftalí, Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, el Negev, el valle del Jordán y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: Este es el país que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. He querido que lo veas con tus propios ojos, aunque no vas a entrar en él. Y así, Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho, y fue enterrado en un valle de la región de Moab, frente a Bet-peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Murió a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en el desierto de Moab, cumpliendo así los días de llanto y luto por su muerte. Y Josué, hijo de Nun, recibió de Moisés sabiduría, pues Moisés puso sus manos sobre él. Así que los israelitas le obedecieron e hicieron como el Señor había ordenado a Moisés. Sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara o que hiciera todos los prodigios y maravillas que el Señor le mandó hacer en Egipto contra el faraón, sus funcionarios y todo el país, o que le igualara en poder y en los hechos grandes e importantes que hizo a la vista de todo Israel. Dios llama a Josué. Después de que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Tal como se lo prometí a Moisés, yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, y medite en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Josué se prepara para la conquista. Entonces Josué les dio órdenes a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y ordenen a todos que preparen provisiones, porque dentro de 3 días vamos a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios nos va a dar. Josué habló también a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo: acuérdense de lo que les mandó Moisés, el siervo del Señor, cuando les dijo que el Señor, el Dios de ustedes, les daría esta tierra para que pudieran descansar. Dejen aquí sus mujeres, niños y animales en esta tierra que Moisés les dio de este lado del Jordán.
Pero todos los hombres aptos para la guerra, tomen sus armas y vayan delante de sus hermanos para ayudarlos, hasta que el Señor les dé a ellos un lugar de descanso, como se los dio a ustedes, y hasta que ellos también sean dueños de la tierra que el Señor les va a dar. Después, ustedes podrán regresar a sus tierras de este lado oriental del río para tomar posesión definitiva de esta tierra que les dio Moisés, el siervo de Dios. Y ellos contestaron: haremos todo lo que nos has ordenado e iremos a donde nos mandes. Siempre te obedeceremos como antes obedecimos a Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor, tu Dios, te acompañe como acompañó Moisés. Todo el que se te oponga o no obedezca cuanto tú mandes, morirá. Solo pedimos que tengas valor y firmeza. Josué manda espías a Jericó. Desde Sittim, Josué mandó en secreto a 2 espías y les dijo: vayan a explorar la región y la ciudad de Jericó. Ellos fueron y llegaron a la casa de una prostituta de Jericó que se llamaba Rahab, en donde se quedaron a pasar la noche. Pero alguien dio aviso al rey de Jericó diciéndole: unos israelitas han venido esta noche a explorar la región. Entonces el rey mandó antes ir a Rahab: saca a los hombres que vinieron a verte y que están en tu casa porque son espías. Pero ella los escondió y dijo: es verdad que unos hombres me visitaron, pero yo no supe de dónde eran. Se fueron al caer la noche porque a esa hora se cierra la puerta de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Pero si ustedes salen enseguida a perseguirlos, los podrán alcanzar. En realidad, ella los había hecho subir a la azotea y estaban ahí escondidos entre unos manojos de lino puestos a secar. Los hombres del rey los persiguieron en dirección del río Jordán hasta los vados. Tan pronto como los soldados salieron, fue cerrada la puerta de la ciudad. Entonces, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes porque Él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, Dios secó el agua del Mar Rojo para que ustedes lo pasaran. También sabemos que ustedes aniquilaron por completo a Sejón y a Og, los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río Jordán. Es tanto el miedo que nos ha dado al saberlo, que nadie se atreve a enfrentarse con ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. Por eso yo les pido que me juren aquí mismo por el Señor que van a tratar bien a mi familia de la misma manera que yo los he tratado bien a ustedes. Denme una prueba de su sinceridad y perdonen la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es de ellos. Sálvenos de la muerte. Ellos le contestaron: con nuestra propia vida respondemos de la vida de ustedes, con tal de que tú no digas nada de este asunto. Cuando el Señor nos haya dado esta tierra, nosotros te trataremos bien y con lealtad. Como Rahab vivía en una casa construida sobre la muralla misma de la ciudad, con una soga los hizo bajar por la ventana y les dijo: váyanse a la montaña para que no los encuentren los que los andan buscando. Escóndanse allí durante 3 días hasta que ellos vuelvan a la ciudad. Después podrán ustedes seguir su camino. Y ellos contestaron: nosotros cumpliremos el juramento que nos has pedido hacerte, pero cuando entremos en el país, tú deberás colgar esta soga roja de la ventana por la que nos has hecho bajar. Reúne entonces en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Si alguno de ellos sale de tu casa, será responsable de su propia muerte. La culpa no será nuestra. Pero si alguien toca a quien esté en tu casa contigo, nosotros seremos los responsables. Y si tú dices algo de este asunto, nosotros ya no estaremos obligados a cumplir el juramento que te hemos hecho. Estamos de acuerdo, contestó ella.
Entonces los despidió y ellos se fueron. Después ella ató la soga roja a su ventana. Los 2 espías se fueron a las montañas y se escondieron allí durante 3 días mientras los soldados los buscaban por todas partes sin encontrarlos, hasta que por fin volvieron a Jericó. Entonces los espías bajaron de las montañas, cruzaron el río y regresaron a donde estaba Josué, a quien contaron todo lo que les había pasado. Le dijeron: el Señor ha puesto toda la región en nuestras manos. Por causa nuestra, todos los que viven en el país están muertos de miedo. Los israelitas cruzan el Jordán. Al día siguiente, muy temprano, Josué y todos los israelitas salieron de Sitim y llegaron al río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon ahí. Pasaron 3 días. Los jefes recorrieron el campamento y dieron esta orden a los israelitas: en cuanto vean ustedes que el cofre del Señor pasa llevado por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganlo. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino. Pero no se acerquen al cofre, sino quédense siempre detrás de él, como a 1 kilómetro de distancia. Y Josué les dijo: purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros. A los sacerdotes les dijo: tomen el cofre del pacto y crucen el río delante de la gente. Los sacerdotes tomaron el cofre del pacto y pasaron delante de la gente. Entonces el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy, te haré cada vez más importante a los ojos de los israelitas. Así ellos verán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Tú, por tu parte, ordena a los sacerdotes que lleven el cofre del pacto, que cuando lleguen a la orilla del Jordán, se paren dentro del río. Entonces Josué le dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes, y de que al paso de ustedes Él irá barriendo a los cananeos, los hititas, los jebeos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Miren, el cofre del pacto del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Por eso, escojan ahora 12 hombres, uno de cada una de las 12 tribus de Israel. Cuando los sacerdotes que llevan el cofre del Señor de toda la tierra metan los pies en el agua, el río se dividirá en 2 partes, y el agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá como formando un embalse. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desborda, el agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse bastante lejos en Adam, la ciudad que está junto a la fortaleza Zaretán. El agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto del Señor permanecían en medio del Jordán, firmes y en terreno seco. Las 12 piedras tomadas del Jordán. Después de que todos terminaron de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escoge 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y diles que saquen 12 piedras de en medio del río, del lugar donde están parados los sacerdotes, y que las lleven y las pongan en el lugar en el que van a acampar esta noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había escogido y les dijo: entren hasta el centro del Jordán, delante del cofre del Señor, el Dios de ustedes, y cada uno de ustedes échense allí una piedra al hombro, una piedra por cada tribu de Israel, para que sean 12 en total. Ellas les servirán como prueba para que en el futuro,
cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significan esas piedras?, ustedes les contesten, cuando el cofre del pacto del Señor pasó el Jordán, el agua del río se dividió en 2 partes delante del cofre. Estas piedras sirven para que los israelitas recuerden siempre lo que pasó aquí. Ellos hicieron lo que Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del Jordán, una por cada tribu de Israel, y las llevaron hasta el campamento, y ahí las colocaron tal como el Señor le había dicho a Josué. Además, Josué colocó otras 12 piedras en el lugar del río donde se pararon los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto. Esas piedras están allí todavía. Los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto se quedaron en medio del Jordán mientras los israelitas hacían todas las cosas que el Señor les había ordenado por medio de Josué. Todo se hizo según Moisés lo había mandado a Josué. La gente pasó deprisa, y luego de que todos estuvieron al otro lado, pasaron los sacerdotes con el cofre del Señor y se pusieron a la cabeza de todo el pueblo. También pasaron el río los guerreros de las tribus de Rubén y de Gad, y los de la media tribu de Manasés. Pasaron armados e iban delante de los otros israelitas, según Moisés les había mandado. Cerca de 40,000 hombres armados y listos para la guerra desfilaron ante el Señor y fueron hacia los llanos de Jericó. Aquel día, el Señor hizo que todo Israel admirara y respetara a Josué, como lo había hecho con Moisés durante toda su vida. Entonces el Señor le dijo a Josué, ordena a los sacerdotes que llevan el cofre del pacto que salgan del Jordán. Josué les ordenó que salieran, y tan pronto como los sacerdotes salieron del Jordán y pusieron los pies en un lugar seco, el agua del río volvió a su lugar y corrió desbordada como antes. Los israelitas salieron del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al este de Jericó. Allí Josué colocó las 12 piedras que trajeron del Jordán y dijo a los israelitas, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan esas piedras, cuéntenles cómo Israel pasó el río Jordán en seco y cómo el Señor su Dios secó el agua del Jordán mientras ustedes pasaban, tal como antes había secado el Mar Rojo mientras pasábamos nosotros. Así, todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor, y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios. El campamento de Gilgal. Todos los reyes amorreos que estaban en el lado oeste del Jordán y los reyes cananeos que estaban cerca del mar Mediterráneo supieron que el Señor había secado el agua del río Jordán mientras los israelitas lo cruzaban, y les dio mucho miedo, y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Fue entonces cuando el Señor le dijo a Josué, haz unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los hombres israelitas en el monte de Aralot. Los circuncidó porque todos los hombres que estaban en edad militar cuando salieron de Egipto ya habían muerto por el camino en el desierto. Y aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, los que nacieron después por el camino en el desierto no lo estaban. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los hombres que habían salido de Egipto en edad militar. Esos hombres no obedecieron al Señor y por eso Él les juró que no les dejaría ver la tierra que a sus antepasados había prometido darles, tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres, es decir, a los que el Señor había puesto en lugar de ellos, los cuales no habían sido circuncidados antes porque estaban de camino. Cuando todos estuvieron ya circuncidados, se quedaron descansando en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor le dijo a Josué, con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. por esta razón,
Aquel lugar todavía se llama Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal, y el día 14 del mes, por la tarde, celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná, así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán.